Redes de discontinuidades incorporadas en la malla de modelos numéricos. Esta es una característica que tiene el programa RS2. RS2 tiene un modelo que se llama Joint Network, que en realidad no es tanto un modelo constitutivo como una característica del software que permite incorporar discontinuidades dentro de la propia malla. Aquí se ve, en el dibujo de la derecha, una serie de líneas que representan discontinuidades que están embebidas dentro del modelo que es de un ensayo de compresión plana. Si miramos este dibujo, podemos ver que esta línea representa una liberación de las condiciones de compatibilidad entre los nodos a un lado y otro de la malla y la aparición de una superficie donde se cumplen ciertos criterios particulares. En el caso de lo que ha implementado en RS2, estas líneas son superficies de contacto que cumplen con el criterio de Moore-Coulomb o de Barton-Bandis. Las líneas aquí se las ve muy uniformes, pero el software permite generar una distribución en espacio, orientación y propiedades mecánicas que tienen carácter estadístico, con lo que se pueden generar redes de continuidades relativamente complejas. Siempre hay que introducir una orientación, una longitud de cada discontinuidad, una persistencia, que es la relación entre la longitud de la discontinuidad y la longitud que hay entre el inicio de esta discontinuidad y la siguiente, algo entre 0 y 100%, un espaciamiento, es la distancia normal entre las líneas de discontinuidades, y un offset, que es cuánto se mueve un extremo de discontinuidad respecto del que sigue. Estos son datos típicos de unas discontinuidades simples como esta. Pero hay de mucho tipo. Los algoritmos disponibles son, dejé los nombres en inglés, Parallel Deterministic, todas las propiedades son determinísticas. Básicamente esto es una familia de discontinuidades paralelas que puede ser largas, continuas, de longitud infinita, o sea que atraviesen toda la malla, o tener el esquema que mostré en la figura anterior. Parallel estadística permite una distribución estadística del espaciamiento, longitud y persistencia, con lo que se obtiene un patrón que se puede entender en esta figura. Siguen siendo paralelas entre sí, pero bueno, las distancias entre continuidades son variables. Cross-jointed genera dos familias no necesariamente ortogonales, pero muy diferentes de discontinuidades. Por ejemplo, estas otras podrían tener esta dirección. Unas terminan dentro del otro. O sea, hay una familia de discontinuidades principales, en este caso esta, que tiene longitud infinita, y una familia de discontinuidades secundarias que empiezan y terminan en una de las discontinuidades principales. La distribución de Becher son una o varias familias de discontinuidades finitas con orientación variable y densidad también variable según alguna medida de intensidad de fracturamiento, de manera que uno introduce alguna medida de intensidad de fracturamiento como longitud de fracturas por metro cuadrado y sale una distribución relativamente estocástica de discontinuidades. El modelo de Veneciano va un poquito más adelante y manteniendo el concepto de distribución estocástica a partir de medidas de intensidad, genera familias que todavía tienen algún nivel de alineamiento, con lo que genera patrones más parecidos a los que uno ve en muchos casos prácticos. El último, el modelo de Voronoi, es lo que se conoce como una teselación que genera polígonos convexos sin solapamiento regulares a muy irregulares. Esto es una técnica de generación de discontinuidades que se usa también para la simulación de hormigón con agregado grueso. Esto, digamos, podría ser empleado para representar macizos rocosos muy fracturados. Hay muchos sistemas, pero digamos el desafío aquí es que en cada una de estas líneas que se ve acá, no es solo una línea en una malla,
sino que hay una matemática tal que los nodos de los elementos de esta malla, de un lado y del otro, no son los mismos. Este nodo ya no es este y pueden desplazarse uno respecto del otro, con lo que la discontinuidad genera una superficie de contacto entre dos sólidos, mucho más compleja que solamente eh, el interior de una malla de elementos finitos. Aquí hay un ejemplo interesantísimo que hicieron Prudencio y Jan y después Prudencio y Ormazábal para la validación de los criterios de comportamiento de discontinuidades con puentes de roca de Corden y Jamil. Lo que se ve arriba son los ensayos experimentales que están en el artículo en 2007 de Prudencio y Jan, y abajo lo que hay es una simulación numérica de los mismos ensayos. El modelo de formación plana con 3.502 y 16.300 elementos T6, controlado por el criterio de Mohr-Coulomb para discontinuidades, y aquí en la masa se pone esencialmente la resistencia a la tracción, porque aquí esta masa va a fallar por tracción o por corte en función de las características geométricas de las discontinuidades, o sea, más juntas o más separadas, y de la relación entre las tensiones principales. Es interesante destacar este hecho. El ensayo experimental este que estamos viendo es tensión plana, quiere decir que la tensión normal al plano del ensayo es cero, por eso se puede sacar la foto. El modelo numérico que está escrito acá abajo es ensayo de deformación plana. Quiere decir que la deformación normal al plano de dibujo es cero, pero la tensión no. La tensión tiene una reacción típicamente elástica, en este caso, en este tipo de modelos. La diferencia entre ambos es importante y está reportada en el artículo de Prudencio. En estos ensayos, en los ensayos experimentales, ha habido casos en que al comprimir este prototipo, la falla se ha producido en la dirección normal al dibujo. O sea, si nosotros miramos el espesor de este experimento, que es un rectángulo de mortero, la falla se ha producido así, respecto del espesor. Y acá se vería como una línea y esta parte subiría respecto de esta parte. Esa falla se ha producido esencialmente cuando se ha ensayado muestras sin discontinuidades. De manera que este modelo de deformación plana reproduce razonablemente estos ensayos experimentales de tensión plana solo porque el material tiene una fuertísima anisotropía que hace que falle en su plano sometido a tensiones sigma 1, sigma 2, a pesar de que sigma 3 es 0, porque la resistencia en el plano es mucho menor que la resistencia normal al plano. Entonces acá tenemos una vista cercana de la malla que permitió la validación numérica del criterio de Corden y Jamil. Es una falla escalonada controlada por la resistencia a la tracción de la roca intacta y la resistencia al corte de la discontinuidad. Entonces tenemos una zona donde el material falla por tracción más una discontinuidad donde el material falla por corte. En la discontinuidad rigen las fórmulas que controlan la resistencia al corte de la discontinuidad, que son distintas de las fórmulas que controlan la resistencia al corte de la roca intacta. O sea, la resistencia al corte en esta discontinuidad es distinta que adentro de la roca intacta. Así que acá tenemos una falla combinada entre un contacto entre dos superficies y falla típica de mecánica del continuo, o sea, una concentración de deformaciones dentro de un medio continuo. Con otra relación de tensiones y de espaciamiento, el mismo modelo predice la validez del criterio de falla de Jennings, o sea, falla alineada controlada por la resistencia al corte del puente de roca, además de la fricción de la discontinuidad. O sea que en este caso tenemos una discontinuidad
la que sigue y la otra, y en vez de producirse una falla que une una discontinuidad con la otra, esto no es lo que ocurre es que una discontinuidad y la que sigue se unen. Así que ahora tenemos la resistencia al corte de lo que estoy poniendo aquí, S, más la resistencia al corte aquí, otra S, vamos a poner un 2 y un 1. La primera es la resistencia al corte del medio continuo dada por el criterio de fluencia que estemos usando, Mohr, Coulomb, Hecky Brown, el que sea. La segunda, S2, es la resistencia al corte en la propia discontinuidad y está dada por el criterio de fluencia que hayamos puesto en la discontinuidad. Es un criterio de contacto que puede ser Mohr, Coulomb, Barton, Bandy, con otros parámetros, no necesariamente los mismos que los del medio continuo. Un punto también muy importante para mostrar es que cada crucecita representa un punto de integración, un punto de Gauss. Cada puntito de estos está representando uno. Eso muestra que para poder reproducir un comportamiento como este se necesita una densidad en la malla, una densidad en el modelo numérico en el que hay una enorme cantidad de nodos y elementos, ya que se necesitan varios, hasta muchos, nodos entre dos discontinuidades para reproducir. Voy para atrás en la filmina para ver que entre este extremo, por ejemplo, de esta discontinuidad y este extremo de esta, hay 1, 2, 3, 4, hay como 20 puntos. Esos son muchos nodos y elementos en esta malla y en esta malla que es la misma. Nosotros hemos hecho un artículo que está presentado en Slope Stability 2015, mostrando este mismo trabajo para Cerro Vanguardia, y se puede apreciar aquí la base de un rajo minero. Este es un corte de un rajo minero, y si uno hace aquí un zoom de aproximación puede ver la densidad de la malla en este punto. Este es un modelo en RC2 cuyo resultado está publicado. Es básicamente que dentro de un propio rajo pueden verse sectores donde la falla está controlada por el criterio de Cordelin-Jamil, sectores donde la falla está controlada por el criterio de Jennings y sectores donde la falla está controlada por la resistencia de la roca intacta. Aquí no hemos escrito las fórmulas de Cordelin-Jamil y Jamil de Jennings o de la roca intacta, no las hemos escrito personalmente, nosotros mismos. Lo que hemos hecho es incorporado las discontinuidades y puesto las propiedades mecánicas de las discontinuidades dentro del modelo, de manera que lo que conocemos como los criterios de fluencia de macizos rocosos con discontinuidades de Jennings y Cordelin-Jamil han quedado, digamos, automáticamente reproducidos por un modelo numérico que incorpora discontinuidades explícitas en forma de redes dentro de la malla. Esta es una característica de RC2 que no conozco que esté con este nivel digamos, de desarrollo en otros códigos comerciales de elementos finitos para macizos rocosos.